Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Bueno, esta primera parte es más una escuela bíblica que un mensaje. El propósito no es solamente poderles interpretar de qué se trata el capítulo, la enseñanza o el versículo, sino la idea es de que aprendamos a meditar en la Escritura. Nadie puede meditar por ustedes, nadie puede comer por ustedes, nadie puede dormir por ustedes, nadie puede, respirar por ustedes. Nadie puede meditar las Escrituras por ustedes. La idea es que aprendamos no a tener una lección y conocer qué quería decir el versículo tal, sino que aprendamos a meditar la palabra del Señor. Eso es lo que hace el cambio en la vida. Vamos a abrir entonces la Biblia en Efesios capítulo 3. Ya llegamos al capítulo 3. Efesios capítulo 3. ¿Saben qué significa la palabra mayordomía? Mayordomía significa servicio. Mayordomía, un mayordomo es una persona que sirve. Dice el Señor Jesús que el que quiere ser el primero o el que quiere ser más grande tiene que ser el servidor de todos, tiene que ser el mayordomo de todos. Un creyente, una persona salva, una persona que ha sido lavada con la sangre del Señor Jesús, por norma general y absoluta es un siervo. No es un señor, es un siervo. No puede tampoco renunciar a servir, es un siervo. Su naturaleza en Cristo es ser un siervo. Esto es algo que tenemos que ir teniéndolo en esta mañana. Vamos a leer entonces los primeros 7 versículos. Dice la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. No sé qué pasa con el micrófono. Si no lo quitamos. Creo que me da la voz suficiente para... Vamos a ver si sí. Ok. Las cadenas del ministerio y el propósito invisible. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¿Okay? Dios no tiene despropósitos. Notan que aquí Pablo dice que es prisionero. Es porque literalmente estaba metido en una prisión. Literalmente estaba en una mazmorra. Literalmente estaba en lo más profundo de las celdas. Literalmente en aquellas celdas romanas eran lugares llenos de humedad, llenos de suciedad. Eran personas que no estaban atendidas, que no estaban cuidadas, que no importa si tenían o no tenían frío. Los familiares normalmente eran los que tenían que llevarles de comer. Si no les llevaban de comer, pues se morían de hambre. Esa era la celda, la mazmorra, o el tipo de mazmorra en la cual Pablo estaba metido. Claro que fueron los romanos que lo metieron ahí en la mazmorra, pero Pablo no dice que es prisionero de los romanos. Pablo no dice que es prisionero de los judíos. Pablo dice que es prisionero de Cristo. Lo que Pablo está pasando en la vida común
es un mal momento, ¿cierto o no? Alguien diría, mire, esto es un momento de sombras de muerte. Este es un momento difícil, este es un momento triste. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que me caiga esta enfermedad, o que me caiga este problema económico, o que me caiga este problema familiar? ¿Cómo es posible que el Señor haya permitido esto en mi vida? Bueno, Pablo estaba pasando una situación difícil, porque no solamente estaba en la cárcel, sino que podía ser sentenciado a muerte, ser condenado y ser decapitado, como según la historia cuenta que sucedió. Pero en este momento Pablo dice, sí, estoy en la prisión, pero no soy esclavo de nadie, yo soy esclavo de Cristo. Estoy metido en la prisión porque soy prisionero de Cristo. Estoy aquí porque es la voluntad de Dios estar aquí. Y si es la voluntad de Dios estar aquí, entonces para mí es el mejor lugar donde yo puedo estar. No necesito estar en otro lugar. Este es el lugar donde Dios me tiene. Feo, negativo, los hombres pueden criticar, pueden hacer lo que quieran, pero este es el lugar donde Dios me tiene. Esta es una enseñanza que le estamos aprendiendo a Pablo. Recuerda que aunque Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo, Pablo es un hombre como usted y como yo. Pablo es un hombre que al principio le costó la vida cristiana. Pablo fue un hombre que al principio discutía y peleaba con los hermanos. Se enojó con Bernabé, se pararon el camino, regañó a Pedro delante de todo el mundo. Tenía un problema, parece como de carácter bastante serio. Con todo y eso, Pablo ha ido creciendo. Y Pablo dice, esto es lo mejor para mí. Y me hace pensar en mi vida. Me hace pensar en mi realidad. A veces yo no quiero mi realidad, a veces yo quiero la realidad de otra persona. A veces yo quiero la realidad del hermano Bernal, o quiero la realidad del hermano Ismael. Y la verdad es que es injusto porque tampoco yo sé cómo están ellos. Yo puedo ver lo exterior de las personas, yo puedo ver cómo se ven las personas por fuera, pero yo no puedo saber cómo están por dentro. Yo puedo entender que haya personas que tengan dinero y que se vean bien de salud, y con todo y eso, no sé cómo están por dentro, no sé cómo está su agonía por dentro, no sé cómo está su aflicción por dentro, no sé cómo está su tristeza por dentro. Hay personas con dinero y con buena salud que están en una depresión tan terrible y tan profunda. Hay personas con dinero y salud que están en un pensamiento negativo destructivo. Así que compararme con los demás o querer lo que los otros tienen termina siendo una enorme necedad para mi vida. Pablo estaba en la prisión porque era la voluntad de Dios. Y lo que esté pasando en mi vida hoy día es la voluntad de Dios. Es lo que yo necesito. Pablo en otro momento hablaba del aguijón. Dice, es que 3 veces le he pedido al Señor que quite este aguijón de mi carne. Y el Señor dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás eso que usted no quiere tener, que usted no quiere vivir, esa experiencia que usted no quisiera nunca haber ni siquiera iniciado, es algo que el Señor ha permitido en su vida para mantenerle humilde, para mantenerle sereno, para mantenerle con los ojos puestos en Jesús, porque de otra manera es capaz que se hubiera perdido en el mundo. La Biblia dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo está diciendo, soy prisionero, sí, soy prisionero, pero soy prisionero de Cristo. Ahora, ¿qué significó esta prisión para Pablo? Mire, Pablo predicó, Pablo recorrió kilómetros de kilómetros. Pablo predicó en toda Asia y empezó y abrió el camino hacia Europa. Pablo fue un predicador increíble, era el hombre de las lenguas, hablaba lenguas más que todas otras personas, lenguas, entiendas, idiomas, y podía predicarle a un montón de gente, pero nunca el ministerio de Pablo ha sido tan fructífero como el ministerio que hizo desde la prisión.
Porque en la prisión es donde Pablo escribió estas cartas: Éfeso, Gálata, Primera y Segunda de Corintios, Romanos, Filipenses, Filimón, Tito. Nunca ha habido un ministerio tan prolífero como el de la prisión de Pablo. Mire que estamos hablando de estas cartas hoy día. O sea, sigue predicando más allá de su muerte. Es una persona más allá de su muerte, todavía sigue activo ministerialmente. Sigue siendo tan presente hoy como lo fue hace 2000 años. Lo peor, el peor momento, la prisión, y esa prisión ha significado bendición, bendición, bendición y bendición para muchas personas hoy día y para nosotros también. Así que dele gracias al Señor por lo que usted está viviendo. Dele gracias al Señor por su experiencia. Es la que Dios le permitió tener. Es la cruz que Dios le permite cargar. Es lo que usted necesita. Es el aguijón que Dios le tiene a su vida. Dele gracias al Señor. Dando gracias al Señor por todo. Porque esta es la voluntad del Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aquí tenemos un primer punto de este asunto. ¿Okay? Es una enorme plataforma. La mayordomía del servicio, también otra cosa que podemos ver acá. Dice, verso 2, si es que habéis oído de la administración, o del servicio, o de la mayordomía, todo esto implicaría la misma palabra, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí hay algo interesante. Mire, Pablo era siervo de Dios, como usted y yo somos siervos de Dios. Pero Pablo, por la gracia de Dios, era apóstol. Era un apóstol de Cristo. Él tenía que poner el fundamento de la iglesia. Y esa era su manera de servir al Señor. Dios le había dado un don a Pablo, un regalo del cielo. Pero el regalo del cielo no era para Pablo. Pablo era solamente el envoltorio de ese regalo del cielo. El regalo del cielo era para la iglesia. Si Pablo se lo dejaba, le estaba robando a Dios. Si Pablo no lo ponía al servicio de la iglesia, le estaba fallando a Dios. El don que Dios le dio a Pablo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Puede ser que decirse apóstol suene maravilloso, qué bonito, el apóstol Pablo. Pero delante del Señor el Espíritu Santo también nos dio dones a nosotros. Que no se escuchen tan maravillosos o que la gente los haya llevado de manera desproporcionada para que el hombre se sienta orgulloso de una posición. Eso puede ser, eso pasa. Pero Dios nos dio dones no para orgullo, sino para humildad. No para provecho personal, sino para la edificación de la iglesia. Usted, mi querido hermano, si tiene a Cristo en su corazón, tal vez usted no es apóstol, de hecho no es apóstol. Los apóstoles tienen ciertas características y en este momento no habría apóstol. Pero usted, mi hermano, tiene 1, 2 o 10 dones espirituales, no sé, que el Espíritu Santo le dio a usted, sí, a usted, son particulares, son para usted, pero no son para provecho personal, no son para enriquecimiento personal, son para la edificación del pueblo. Así que si usted no lo ha comprendido, no ha entendido que Dios le dio un don para servir en su iglesia, está perdiendo el propósito por el cual estamos en esta tierra. Dice la palabra de Dios que hay diversidad de dones. El Espíritu es el mismo, el que da el don es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu que nos dio eso es el mismo. Y alguien dice, mi hermano, ¿cómo puedo saber yo el don que Dios me dio para servirlo? Bueno, preguntándoselo al que da los dones. Señor, ¿cuál es el don que me diste? Es que quiero obedecerte. Es que quiero
aprender, crecer en la palabra y obedecerte al servicio, al llamado que tú me has hecho. Dice la palabra de Dios que Él preparó todas nuestras buenas obras de antemano para que andemos en ellas. O sea, todo el don, todo el ministerio, todo el servicio en el cual yo debo trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo está preparado por Dios. Yo no me lo puedo inventar y yo no puedo servir en lo que quiera, como quiera, cuando quiera o si quiero. Un siervo, un esclavo de Cristo, un siervo de Cristo, le había entregado su vida a Cristo. Es alguien que obedece, es alguien que simplemente se levanta a obedecer, no a opinar, no a discutir con Dios, solamente a obedecer. Y aquí tenemos que Pablo entiende este principio y en base a este principio de servicio sabía que podían pasar cosas difíciles, porque ningún siervo de Cristo, alguien que de verdad quiera servir a Cristo y para la edificación de la iglesia, la va a pasar bien. Normalmente la va a pasar un poquito mal. Lo digo yo, lo dice el Señor, yo solo lo repito. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si en el árbol verde hacen semejante destrozo, imagínense que no harán en las ramas secas. Entonces, claro, si yo quiero servir a Dios para agradar a Dios y no a los hombres, normalmente a los hombres no les va a gustar esto y van a tratar de destruirnos por nuestro servicio a Dios. Eso lo podemos esperar. Ahora, pero si tenemos un ministerio que lo que busca es agradar a los hombres y no a Dios, pues todo bien, no pasa nada. Lo que pasa es que ese tipo de ministerios, ¿qué pasa cuando la gente se muere y no tiene a Cristo en el corazón? ¿Cuánta responsabilidad hay de haber predicado un evangelio anatema solo para que le gustara a las personas y que no tuviera el propósito maravilloso de la salvación que es en Cristo Jesús a los que escuchan? Así que todos los que estamos aquí, si usted tiene a Cristo en el corazón, no está llamado a ser ministro de Cristo, es un ministro de Cristo. Y no está llamado a pedirle a Dios que lo capacite, ya el Espíritu Santo le dio el don espiritual que lo capacita para hacer el ministerio. Y en esto, mis queridos hermanos, no hay edades, no es si soy muy joven, porque ahí tenemos a David y a Daniel y a Ezequiel y a Timoteo. Tampoco es ser muy viejo, porque ahí tenemos a Moisés, ahí tenemos a Caleb. Esto no es un asunto de edades, hermanos. Esto es un asunto de obediencia. Obediencia. Y el ministerio, eso es a donde nos lleva. Pero si estamos sirviendo a Dios, estamos felices sirviendo a Dios, tenemos gozo al servir a Dios a pesar de las circunstancias que nos rodean, al final Dios nos guardará, nos bendecirá, nos protegerá o nos llevará. El Señor sabrá qué hacer, pero nuestra conciencia va a estar en paz, vamos a estar bien con eso. Es difícil estar tomando unas decisiones en la vida de uno. ¿Por qué? Porque si lo que yo estoy decidiendo o lo que yo quiero no es lo que Dios quiere, si lo que yo estoy planeando no es el plan de Dios, si lo que yo quiero hacer no es la visión de Dios, ni Dios me dio el don para hacer. Por ejemplo, no sé, cantar no es un don, es una habilidad natural que no todos tienen, pero es que yo quiero cantar y yo insisto en cantar y yo voy a cantarles un himno. Ustedes dicen, ahí va otra vez. Todo el mundo sale dañado, ofendido, sacrificado, destrozado, con lástima de ver, pobrecito. Él se la cree. Es que si no es lo que yo tengo que hacer, si no es a lo que Dios me llamó, ¿para qué forzar esas cosas?
Hay cosas que son naturales, que Dios nos capacitó de manera natural para hacerlas, para vivirlas. Tenemos ese don que Dios nos dio. Yo no puedo decirle cuál es el don que Dios le dio a usted, pero el Señor sí. Cuando usted le diga: Señor, sé que soy tu siervo, entiendo que esto puede ser difícil, entiendo que pueden haber valles de sombras de muerte solo por servirte, pero hoy quiero obedecerte. Dime cuál es el don, dime cuál es el camino, dime cuál es el destino, dime qué es lo que quieres que haga. Y el Señor lo va a hacer, y el Señor lo va a mostrar, y el nombre de Dios se va a glorificar en eso. A veces hay personas un poco extrañas. Había un hombre llamado Diótrefes en la carta tercera de Juan, y este Diótrefes era el pastor de la iglesia, pero era un pastor un poco extraño. No le quería dar la gloria a Cristo, él quería tener el señorío de la iglesia. Aquí mando yo, aquí se hace lo que yo digo, lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo he determinado. Y de un momento Diótrefes rapta lo que le pertenece a Cristo. Ese es el otro extremo. Por un lado, no atendemos lo que Dios nos mandó a atender, y por el otro extremo nos hacemos dueños de lo que Dios nos dijo que teníamos que cuidar. Los dos extremos están mal. La Biblia dice que humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea. Porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El punto medio, el punto de equilibrio, es lo que nos va a permitir sentirnos bien con Dios, tener paz con Dios en medio de las circunstancias cuales sean. Y vendrán problemas por servir al Señor, por servir al Señor. Y como por servir al Señor tengo problemas, ¿quién es el que resuelve mis problemas? Entonces nos acercamos donde Dios, en medio de que el ministerio pueda estar en una crisis. Nos acercamos a Dios en medio de que haya una dificultad gigante. Nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, te amo, y porque te amo te estoy sirviendo, pero mira lo que pasa. Y el Señor dice: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo te libraré. Te pondré en alto, porque has conocido mi nombre. Me invocarás, yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. Te libraré y te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Y en Dios estoy seguro. En Dios estoy seguro, porque estoy viviendo para Él. Hay un secuestro de los dones y desobediencia al llamamiento soberano. La misma idea, solo vamos a profundizar un poquito más. Pablo dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Yo soy un ministro, ni mejor ni peor que ninguno de los que estamos acá, ni más capaz ni menos capaz que ninguno de los que estamos acá, tan ungido del Espíritu Santo como los que están, con el mismo precio, el mismo valor delante del Señor, que es la sangre de Jesucristo su Hijo. He sido llamado por Dios para ser ministro. No fui llamado por Dios para ser espectador. No fui llamado por Dios solamente para estar ahí viendo pasar las cosas por encima mío. Fui llamado por Dios, usted fue llamado por Dios para ser ministro, conforme el don de la gracia que Dios le dio según la operación de su poder. No es un ministerio, hermanos, que tenga que ver con judíos o gentiles en aquel tiempo. No es un ministerio que tenga que ver con pentecostales o bautistas o metodistas en este tiempo. Es un ministerio que Dios nos dio
para la iglesia de Cristo, porque ante los ojos de Dios, la iglesia de Cristo no está dividida. Recuerdo cuando Elías tuvo que restaurar el altar. Israel ya se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero cuando Elías llegó y estaba el altar destruido, él, al restaurar el altar, puso las 12 piedras, porque ante los ojos de Dios, el reino seguía siendo uno. Ante los ojos de los hombres, estaba dividido, los del norte con los del sur, pero ante los ojos de Dios, seguían siendo uno. Ante los ojos de Dios hay una iglesia. Ante los ojos de Dios no hay 2 iglesias, 3 iglesias. Ante los ojos de Dios no hay iglesias bautistas o metodistas. Ante los ojos de Dios no hay hermanos libres. Ante los ojos de Dios hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y esa es la visión que nosotros deberíamos de tener. Así que no somos siervos para la iglesia bautista o para la iglesia metodista. Somos siervos de la iglesia de Cristo. Y estamos para servir a la iglesia de Cristo. Puede ser, sí, claro, que haya algunos pensamientos de otras congregaciones que sean diferentes a los nuestros. Y puede ser que no compartamos con ellos, ¿verdad? O sea, no estamos de acuerdo. ¿Cómo van a andar todos juntos si no están de acuerdo? Pero de ahí a señalarlos, a odiarlos, a discutir con ellos, ya nos estamos pasando a hacer algo que el Señor no nos autoriza hacer. A menos de que sea que estén predicando un evangelio anatema. Ya eso no sería una iglesia de Cristo. Seríamos los impostores de iglesia. Eso sería otra cosa. Así que, hermanos, no gastemos el tiempo criticando. No gastemos el tiempo señalando. Es que yo no sirvo a Cristo porque una vez lo servía y entonces un hermano me hizo mala cara y ya no lo quise hacer más. O yo dejé de servir a Cristo porque me salió una oportunidad de ganar más dinero y no podía prestarle atención al ministerio de Cristo. O sea, Cristo no paga tan bien como paga aquel otro trabajo. Errores que se van escuchando a lo largo del tiempo. Es que yo renuncié al ministerio porque ya estoy cansado. O sea, no podemos delante de Dios decir esto, no es justificable. Ninguno de nosotros puede justificarse delante de Dios si no lo está sirviendo. No se trata tampoco de tengo la nueva unción y tengo el nuevo avivamiento y ahora es como yo digo y los que me siguen entonces van a ser bendecidos. O sea, ¿cómo vivió la iglesia más de 2000 años sin tener la nueva unción que usted tiene? Es que no pasa por eso, Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La iglesia sigue siendo la misma iglesia y la manera en que Dios quiere que sirvamos dentro de ella no ha cambiado. La autoridad de la iglesia es la palabra de Dios bajo el ministerio del Espíritu Santo, punto. Simplemente tenemos que ser humildes. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que tome el control de nuestra vida, para que podamos ser bendición. Se llama la llenura del Espíritu. Se llama el ser controlado por el Espíritu. La Biblia dice que cuando nosotros no somos controlados por el Espíritu está contristado. Está triste. Qué mal, ¿verdad? Qué mal. No podemos servir a Dios porque lo estaríamos haciendo en nuestras fuerzas. Todo lo que hagamos no tiene un fruto permanente. Todo lo que hacemos sin
que el Espíritu Santo tenga el control simple y sencillamente es religioso. No aprovecha, no bendice. Dios necesita hijos que quieran vivir conforme la llenura del Espíritu, la dirección del Espíritu, la bendición del Espíritu. Porque cuando eso pasa, la iglesia es bendecida, pero lo que primero es bendecido es nuestra propia familia. Y nos estamos perdiendo de eso. La Biblia ha dejado de ser valorada, es poco leída, casi no es meditada. Y eso pues afecta a la iglesia y le causa tristeza al corazón de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, sirva a los otros por medio de ese don. No rapte el don, no secuestre el don de la iglesia, no se robe el don que Dios le dio a la iglesia a través suyo. Tiene que rendirlo delante de Él. No se trata de inventar cómo hago, se trata de obedecer a lo que tengo que hacer. Obedecer cuál es el llamado. Eso es lo que necesitas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Es necesario, hermanos, ya para concluir, dice la Biblia, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No es un tribunal de juicio, es un tribunal de rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Y Dios me va a pedir cuentas por lo que Él me mandó a hacer. Conforme el don que me dio, la llenura del Espíritu, el lugar donde me puso a servir, Dios me va a pedir cuentas por eso. Y yo le voy a decir, Señor, no hice eso que me pediste, pero hice todo esto otro. Y el Señor me va a decir, bueno, algunos que construyeron en madera, heno y hojarasca, lo que hicieron va a ser probado por el fuego. Y si el fuego lo quema, va a tener pérdida. Dice la palabra de Dios que algunos vamos a estar delante del Señor, pero avergonzados. Toda una vida para obedecer a Dios, toda una vida para servir a Cristo, toda una vida para hacerlo bien, pero lo hicimos a nuestra manera. El texto de hoy nos llama a que meditemos en ese llamado, a que obedezcamos, a que estemos atentos para ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, con la cual Dios quiere manifestarse a través mío para la iglesia. Dice la Biblia, haciendo Él en mí lo que es agradable delante de Él. No son mis obras, son sus obras a través de mí. Esperemos que el Señor permita que lo que hemos meditado esta mañana se siembre en buena tierra, produzca raíces fuertes y un ministerio poderoso. Gracias, Padre, por este momento de bondad. Ahora, Padre, rogamos que bendiga, Señor, el tiempo de compartir entre los hermanos o con los hermanos y bueno, que sea para edificación. Bendice los alimentos que vamos a tomar, que sean para bien de nuestros cuerpos y la gloria tuya. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.